Se escucha, se escucha. Gracias. Vamos a empezar hoy, dada la situación que se ha definido hacer clase virtual, vamos a aprovechar para avanzar la parte teórica, de tal forma que la próxima semana, toda la semana, hacemos práctica para ya el segundo parcial. Acuérdense de que ya en la clase anterior avanzamos la primera parte de esta unidad, que es la producción de una empresa en el corto plazo. Hemos modelado. En economía, modelar significa representar de manera gráfica cómo una empresa o las empresas generan procesos de producción en el corto plazo, en el que básicamente existen tres variables a tomar en cuenta, que es la producción total, el producto marginal del trabajo y el producto medio. Estas tres variables son los indicadores que me van a definir cuál es la combinación óptima de factores de producción que debe utilizar una empresa en el corto plazo, al margen de que sea una empresa que produce software, que fabrica hardware, que fabrica alimentos, bebidas, etc. Cualquier actividad relacionada a un proceso de producción va a contemplar básicamente estas tres variables que acabo de mencionarle: la producción total, el producto marginal y el producto medio. ¿Qué representa la producción total? Es la capacidad máxima de producción que una empresa va a obtener utilizando factores de producción. En este caso, la producción a corto plazo comprende básicamente dos variables: la producción que se obtiene a través de la inversión en un capital fijo y un factor variable que es el trabajo. En consecuencia, las empresas, cuando tienen esta restricción en el corto plazo, no pueden modificar el capital, lo que hacen básicamente es incrementar la contratación de más factor variable para generar su proceso de producción. Es decir, se puede modelar el proceso de producción a corto plazo de acuerdo a la siguiente imagen. Voy a compartir pantalla. Bien, este es el modelo de producción a corto plazo. Si nosotros teníamos que construir la función, que lo hemos hecho varias veces en clase, hemos dicho la función de producción Q, la función de producción Q o PT, que es lo mismo, igual a PT de producción total es igual a la combinación de dos factores. Es una función que depende de el capital, que lo consideramos o se considera que en el corto plazo un empresario no puede modificar. Entiéndase por capital la infraestructura, que es constante, y el otro factor es el trabajo. Entonces, la producción en el corto plazo depende de un factor capital que es constante y que es el tamaño el tamaño de la empresa. Y en el eje de las X está representado el trabajo, representado por L. En consecuencia, el proceso de producción en el corto plazo empieza aquí en el origen y se va incrementando con una pendiente creciente hasta este punto de inflexión. A partir de este punto de inflexión, la producción sigue aumentando, pero de manera mucho más lenta, ¿no?, que en el primer segmento. Y precisamente por ello dijimos también de que las empresas en este segmento tienen rendimientos crecientes, R, rendimientos
crecientes. Y en este segmento, la producción experimenta rendimientos decrecientes. Es decir, que la producción total crece pero a un ritmo lento. Bien, cuando representamos la curva de la producción marginal, dijimos que esta se incrementa a un principio, llega a un máximo del rendimiento de cada trabajador nuevo que contratamos y luego empieza a disminuir hasta convertirse en un valor igual a cero, y si se continúa, tiene valores negativos. El producto medio mide el nivel de competitividad o el nivel de productividad de cada trabajador en el proceso de producción. Es creciente cuando el producto marginal también es creciente, y cuando el producto medio alcanza su máximo es interceptado por la línea media café, que a partir de esta intersección empieza a disminuir el producto medio o la eficiencia de cada trabajador, pero de manera lenta, no como esta que tiene mayor pendiente. En consecuencia, este comportamiento de la curva de la producción total y del producto medio y marginal me determina los niveles donde debe operar una empresa en el corto plazo de manera óptima. Por ejemplo, desde 0 hasta este nivel donde el producto medio y marginal se intersectan representa la etapa 1. La etapa 2 representa desde donde el producto total llega a su máximo y el producto marginal se hace 0. Eso me delimita la etapa 3. Y entre la 1 y la 2 está la etapa 2. Entre la 1 y la 3, perdón. En consecuencia, si el objetivo de todo empresario es maximizar B, lo que busca todo empresario, toda empresa de cualquier tipo, lo que busca es maximizar B, del beneficio estamos hablando. Y para maximizar B, como ya saben, lo primero que tenemos que hacer es obtener ingresos. Y la obtención de ingresos, déjeme borrar esto. Y la generación de ingresos está relacionado a obtener un mayor nivel de producción. Es decir, para que obtenga el máximo beneficio, primero tiene que aumentar la producción a este nivel. En segundo lugar, el costo o el producto marginal debe ser igual a 0. Esa es la condición. Entonces, estas formas de la curva de la etapa 1, la etapa 2 y la etapa 3 me permiten inferir que la etapa de producción 2 es la más importante porque aquí se está alcanzando el máximo nivel de producción en la etapa 2. Por lo tanto, el empresario se va a ubicar en la etapa 2 de la producción para poder obtener las cantidades de factor de producción mínimo y máximo. Por ejemplo, aquí va a cuantificar o se puede calcular cuánto va a necesitar de trabajo mínimo, la cantidad de trabajo mínimo. Esa es la cantidad mínima. Y este punto de acá me va a determinar la cantidad máxima de L o de trabajo. Es decir, este punto representa en el modelo la cantidad máxima de trabajo que una empresa va a requerir. Y esto ya lo vamos a ver obviamente con ejercicio, solamente estamos viendo el modelo, ¿no? Entonces eso ya lo vimos la clase anterior. Vamos a continuar con la elasticidad de la producción. Al igual que cuando hablamos de la elasticidad en la demanda y en la oferta, también podemos calcular la elasticidad de la producción con una EP. Es un coeficiente también la elasticidad de la producción, puede ser E. Podemos representar con una Q o simplemente con una PT.
elasticidad de la producción total, PT, y es igual al producto marginal dividido entre el producto medio. Producto marginal dividido entre el producto medio. Este es PMG y esto dividimos entre el producto medio. Producto medio. Ahora, ¿de dónde se obtiene el producto marginal y el producto medio? Obviamente, cuando trabajemos con funciones, vamos a obtener estos valores de acá, estos valores del producto medio máximo, que es este punto de acá, y este otro punto que es el producto máximo del producto marginal. Entonces, se puede encontrar fácilmente y determinar precisamente la productividad marginal del trabajo, el producto medio del trabajo, etc. Pero algebraicamente, si ustedes se fijan acá, déjenme borrar. Algebraicamente, la elasticidad de la producción EQ o EPT, esto quiero decir, se obtiene básicamente a través de el cambio de la cantidad producida dividido entre el cambio de la cantidad de trabajo. Si operamos, multiplicamos extremos o medios, vamos a tener el cambio de la producción total respecto al trabajo, que es el producto marginal, este es el producto marginal, y esta es la inversa del producto medio. El producto medio es Q, cantidad producida entre el número de trabajadores, pero haciendo operaciones entre extremos y medios me da aquí que esto es igual al producto marginal, y la inversa del producto medio va a ser el producto marginal dividido entre el producto medio, es decir, vamos a tener esta fórmula. Producto marginal del trabajo dividido entre el producto medio del trabajo. Y me sirve para determinar el rendimiento de la producción a corto plazo, si es creciente, constante, creciente, a través de estos indicadores. Si la elasticidad de la producción EQ es mayor a 1, representa un caso de rendimientos crecientes, es decir, la empresa está en la etapa de rendimientos crecientes. Si la elasticidad de la producción es igual a 1, la empresa significa que una empresa tiene rendimientos constantes, y finalmente, si este coeficiente de elasticidad es menor a 1, se entiende que la empresa está atravesando por rendimientos decrecientes de la cantidad producida. Muy bien, hasta ahí todo lo que hemos visto en la teoría de la producción a corto plazo. La otra parte de la teoría de la producción es la producción a largo plazo. Vamos a entrar a ver cómo es la producción a largo plazo. Les hago recuerdo de dos herramientas que ya vimos en la teoría del consumidor para contextualizar en qué consiste el largo plazo. Vamos a utilizar un gráfico, un modelo que se llama, que ya lo habíamos visto, esta figurita que se llama curva de indiferencia, en un plano cartesiano en el que represento aquí la cantidad de trabajo que se va a utilizar y la cantidad de capital. En el largo plazo se utiliza mucho esta figura que se llama isocuanta, y la otra herramienta principal es el isocosto, que es una línea parecida a una demanda, también en un plano cartesiano donde yo voy a medir dos variables. Primero capital, entendiéndose por capital, maquinaria, equipo, herramientas, infraestructura y trabajo. Siempre van a estar presentes en el largo plazo estas dos variables. Entonces, esta isocuanta, y una empresa pues en la vida real tiene diferentes niveles de producción, puede producir diferentes tamaños, va a depender mucho de su capital, de la inversión que tenga, etc. Entonces, esta figura que se llama isocuanta, que ya lo conoces, se va a llamar, curva de indiferencia, la hemos llamado en la teoría de la demanda, ahora se va a llamar isocuanta,
Y esta es una recta de presupuesto que está representada por CT, costo total, y que viene a ser igual a la suma del gasto en dos bienes que realiza una empresa. Por ejemplo, puede multiplicar el precio del trabajo por la cantidad de trabajo que utilice, más el precio del capital, PK, precio del capital por la cantidad de capital que va a utilizar una empresa. Entonces, esta es mi función de costo y esta de acá es mi función de isocuanta. Repito, a este gráfico le vamos a llamar isocuanta. Hola. Y a esta figura isocosto. Dígame. Hola, profe, dime. Hola, hola. Sí, te escucho. No, no la conozco. Ya. Sí, sí. Ya. Ya. El personal no puede, mira, acabas de decirme vos, el personal no puede decidir dónde va a ir. Eso me dijiste, ¿no? Y yo también te lo devuelvo. Déjame verlo, déjame ver, pero nada es imposible. Cuando se gestiona, se puede hacer lo imposible. Ya. Ah, ya. Pero ella no dependía de ahí, de ingeniería comercial. Déjame verlo. Déjame ver. Yo te respondo, te devuelvo una media hora. Voy a llamar a recursos humanos. Ok, ya. Chao. Bien, continuamos con la disculpa del caso. Estamos analizando las dos figuras clave que vamos a utilizar para modelar la producción a largo plazo, que son las isocuantas y las rectas de presupuesto, o también aquí que se llama isocosto, porque me está mostrando el costo total de una empresa por utilizar el trabajo y el capital. Bien, con esa aclaración ya vamos a ver en detalle cada uno de esos componentes. Déjenme borrar esta primera parte. Muy bien. El largo plazo presenta una función de este tipo, que es diferente a la función de corto plazo. Las dos variables o los factores de producción son modificables, variables, tanto el trabajo como el capital. En ese marco podemos representar la función de producción a través de un gráfico más objetivo, como le hemos indicado hace rato, que se llama isocuanta. Una isocuanta nos muestra las diferentes combinaciones de capital y trabajo que una empresa puede utilizar para producir una cantidad determinada de producción. Es decir, una isocuanta me está mostrando la cantidad de camisas, de software, de computadoras que puede obtener una empresa combinando diferentes factores de producción, como en este caso, trabajo y capital. La cantidad o nivel de producción de una isocuanta se mide básicamente en función de la distancia. Esta es una isocuanta. Y yo voy a medir el nivel de producción de acuerdo a cuán alejada esté del origen. Si analizamos primero esto, vamos a decir que esta es una isocuanta que me está mostrando diferentes combinaciones de capital y trabajo,
capital y trabajo que una empresa puede utilizar, ¿no?, para obtener el mismo nivel de producción de Q igual a 10. El nivel de producción de Q igual a 10 puede obtener combinando capital y trabajo en el punto A, en el punto B o en el punto C. Y bueno, cuando una empresa quiere elegir un tamaño de la producción, puede elegir cualquiera de estas isocuantas. Simplemente esto es hipotético porque en la realidad quien define es el dueño o el gerente de una empresa. Puede utilizar cualquier nivel de producción de acuerdo a su capacidad productiva, 10, 20, 30. Pero lo importante aquí es de que cuanto más alejado esté del origen, la isocuanta representa un mayor nivel de producción. Ahora, en este tipo de isocuantas, la curva de indiferencia, los cambios de A a B, de B a C, representan la pendiente de esta curva. Y la pendiente se llama, en este caso, tasa por las iniciales TM, tasa marginal, TMG, tasa marginal de sustitución técnica, tasa marginal de sustitución técnica de capital y trabajo, K y T. Entonces, la tasa marginal de sustitución es la pendiente que yo puedo encontrar cuando el productor se mueve de A a B, de B a C, y es importante este concepto porque vamos a encontrar el equilibrio más adelante y para fines de ello es necesario tener claro el conocimiento de él. Finalmente, este conjunto de curvas de isocuantas representa un mapa de isocuanta. Como características son convexas al origen, no se intersectan entre sí, como ven no hay curvas que se conecten entre ellos, están separadas siempre. Tienen pendiente negativa porque a medida que yo me muevo acá, cada vez tengo menos L y más K. Entonces, todas las curvas de isocuanta que representan o modelan la capacidad de producción de una empresa siempre van a ser convexas con respecto al origen, a excepción de dos casos especiales que vamos a encontrar de dos bienes, por ejemplo, perfectamente LK, sustitutos o complementarios. Si yo tengo dos bienes perfectamente complementarios, voy a tener una isocuanta de este tipo. Por ejemplo, puede ser dos bienes, el zapato derecho, el zapato izquierdo de un individuo. Siempre van a coexistir de esta forma complementaria entre los bienes perfectamente complementarios. Y también puedo representar bienes sustitutos, vamos a ver más adelante, en un plano cartesiano LK. Capital y trabajo, van a existir bienes que son perfectamente sustitutos y tienen una misma pendiente, por ejemplo, dos curvas paralelas. Dos líneas rectas paralelas representan bienes perfectamente sustitutos. Por ejemplo, yo puedo sustituir una computadora de marca A con una marca B. En este caso las pendientes son iguales, en este caso son totalmente diferentes las pendientes de ambos bienes, en este caso complementarios, que es esta forma, y sustitutos de esta otra forma. Muy bien, déjenme borrar los gráficos. Bueno, la tasa marginal de sustitución, como les decía, viene a ser la pendiente de la isocuanta y se representa de la siguiente manera algebraicamente. A través del cambio en el factor capital-trabajo como consecuencia del cambio en el factor trabajo. O dicho de otra manera, la tasa marginal de sustitución técnica o pendiente de la isocuanta me muestra cuántas unidades del capital un empresario quiere renunciar para aumentar una unidad adicional del factor trabajo. O también puedo utilizar la derivada de la función de producción respecto a la variable K y L.
Es decir, paralelamente, esto voy a utilizar cuando tenga tablas, datos en una tabla, y esto cuando tenga una función básicamente de producción. Voy a derivar la pendiente. Al igual que en la teoría de la utilidad, como pueden fijarse acá, la tasa marginal de sustitución técnica está estrechamente relacionada con los productos marginales de los dos bienes que se utilicen. Es decir, la tasa marginal de sustitución también va a ser igual al producto marginal de L sobre el producto marginal de K, de la siguiente manera. Lo mismo, tasa marginal de sustitución, producto marginal de L dividido entre el producto marginal de K. Ahora, algo importante que sucede en una isocuanta cuando está utilizando un empresario es de que cuando se mueve de arriba hacia abajo para aumentar la producción de uno de los bienes o de abajo hacia arriba para aumentar el otro bien, lo que ocurre es que su pendiente va disminuyendo. Estos triangulitos representan diferentes tipos de pendiente cuando un empresario se mueve de arriba hacia abajo. Eso se puede entender como un proceso a través del cual el empresario está renunciando a unidades de capital para aumentar más unidades de trabajo. Asimismo, se puede definir la tasa marginal de sustitución como una pendiente de la curva de isocuanta. Muy bien. ¿Cómo toma decisiones el empresario para producir? Ustedes aquí ven un mapa de isocuanta. Estas líneas se llaman líneas de contorno que están explicadas acá. Una línea de contorno va cortando la parte más curveada de una isocuanta, hacia abajo y hacia arriba. Es decir, que queda solamente para análisis este segmento entre A y B, o B y A, este de acá. ¿Por qué? Porque esta pendiente ya es creciente, esta pendiente también es creciente, en cambio este pendiente no, esta parte negativa. Es por eso que las líneas de contorno me definen dónde me voy a ubicar en un proceso de producción. Bien, como vamos a ver en el siguiente gráfico, la otra herramienta que se utiliza para analizar la producción a largo plazo son los isocostos. Acuérdense que hace rato ya dibujé la ecuación de isocosto, que está representada por el costo total, o también se puede llamar desembolso total DT. Desembolso total o finalmente se llama presupuesto, que es la plata con la cual una empresa quiere producir en un momento determinado. Y se representa a través de la suma de dos variables. Primero, el precio del trabajo por la cantidad de trabajo que va a utilizar una empresa, más el precio del capital PK por la cantidad de capital que se va a utilizar. Entonces, una isocuenta me está mostrando el precio de los factores de producción PL y PDK y cuánto tiene para producir. Entonces, para producir, yo tengo que determinar, a ver, voy a cambiar de color. Debo calcular la cantidad de trabajo y la cantidad de capital que va a utilizar una empresa que le permita maximizar su producción y minimizar costos y obviamente maximizar su beneficio. Bien, sigamos. Acá tiene la función de producción de manera mucho más clara. Es decir, esta recta, que es una recta, se puede graficar acá solamente conociendo el costo total, el precio de K, y de la misma manera acá el costo total entre el precio de L. Lo que nos interesa es a nosotros toda la línea sobre la cual se va a demandar el consumidor o va a comprar factor de producción. Porque esta línea, como se llama el isocosto, representa todas las cantidades del bien
o del factor trabajo y capital que una empresa puede adquirir o puede contratar para producir bienes y servicios. En ese marco, su ubicación siempre va a estar sobre la recta. Se va a ubicar siempre sobre la línea, nunca debajo ni encima. Sí. Muy bien. Entonces, en la vida real, las empresas gozan de diferentes presupuestos. Este es un modelo general, pero todas las empresas tienen diferentes niveles de presupuesto y eso representa esta curva de acá. Déjenme cambiar el puntero. Estas representan diferentes presupuestos, diferentes costos. Cuanto más lejos esté del origen, esta recta representa un mayor costo de producción para una empresa. Entonces, combinando estos dos gráficos, podemos encontrar el equilibrio del productor a través de este gráfico. Si ustedes se fijan, acá hay un mapa de isocostos y aquí hay una isocuanta. Al igual que en el anterior enfoque, un empresario en el largo plazo va a estar en equilibrio cuando alcanza el punto E, que es el punto de equilibrio, que me va a determinar cuánto del capital y cuánto de trabajo va a requerir o demandar para maximizar la producción y minimizar costos. Es decir, el punto E representa un punto donde la isocuanta es tangente al isocosto y en ese punto de tangencia se establece el equilibrio del empresario definiendo cuánto de capital y cuánto de trabajo va a utilizar. Otra información importante, me brindan las pendientes de esta recta. Como es una línea recta, la pendiente va a ser precio del trabajo por el precio del capital y la pendiente de la curva roja, que es esta, producto marginal del trabajo dividido entre el producto marginal del capital. De esta forma, vamos a establecer de que un consumidor está en equilibrio cuando, dada su recta de presupuesto, esta alcanza la isocuanta más alta posible. Y eso obviamente va a depender mucho del tamaño de la empresa y que va a establecer cuánto va a necesitar de capital y cuánto de trabajo para poder operar una planta. Sigamos. Como en esta curva que se llama isocuanta, no todos los puntos satisfacen, siempre se genera una línea de contorno. Y una línea de contorno me define las curvaturas con mayor pendiente. Por ejemplo, en este caso, puedo definir de esta forma, que estas partes de mayor pendiente van a representar las líneas de contorno, que son líneas que cortan de esta forma. Me están cortando la parte más curveada de la isocuanta y donde debe ubicarse el empresario racional en el corto plazo. Déjeme cambiar puntero. Es decir, siempre se va a ubicar en estos puntos de tangencia ABC y que está en la parte más curveada o en el segmento más curveado de la curva de indiferencia. Eso es importante para entender los ejercicios que hagamos más adelante. En resumen, la ruta de pasión o isoclina, que es esta línea que está uniendo los diferentes puntos de equilibrio, no se obtiene a través de la unión de los diferentes puntos que muestran el equilibrio del consumidor. En este caso, en el largo plazo. Es decir, la ruta de expansión, que es esta línea recta, está uniendo los diferentes puntos de equilibrio A, B, C, ¿no? Cuando un empresario experimenta diferentes cambios en su presupuesto o en su desembolso de capital que quiere utilizar. Finalmente, estos son los dos modelos que les decía de curvas de indiferencia diferentes a las que hemos explicado. Esta, por ejemplo, me muestra una curva de indiferencia de bienes complementarios, como por ejemplo un zapato derecho, un zapato café,
que son totalmente diferentes a las curvas asintóticas para poder explicar el comportamiento del productor. O también se puede utilizar en líneas rectas o paralelas. Sin embargo, nosotros, cuando hagamos los ejercicios, vamos a utilizar, déjeme volver atrás un minutito. Vamos a utilizar la clásica, las funciones clásicas, que son las que hemos venido mostrando. Esta de acá. La función de producción clásica de la isocuanta viene a ser esta. Una curva de ese tipo, ¿no? Al margen de que existen curvas totalmente planificadas de líneas rectas y líneas verticales. Muy bien. En consecuencia, podemos, a partir de esas diferentes formas que tienen las isocuantas, definir estas funciones Cobb-Douglas, que no son más que funciones exponenciales. Déjeme habilitar. Son funciones exponenciales que me están midiendo, por ejemplo, cuando a una empresa se le aumenta más capital y más trabajo, que lo vamos a desarrollar en la siguiente programación. Voy a dejar de compartir. Para poder habilitar un tiempo más, por favor, ingresan con el mismo link para continuar con el siguiente curso, por favor. Va a terminar el curso ahorita en 2 minutitos antes que se nos corte. Voy a salir y luego retornamos, ingresan con el mismo link. Bien, continuamos, jóvenes. Vamos a continuar con la última parte que estamos viendo. Bueno, en economía existen diferentes tipos de funciones. Una de ellas son estas funciones que estamos viendo acá, que se llaman funciones Cobb-Douglas y que tienen alguna particularidad. Son funciones que, por ejemplo, si a un nivel de producción normal le multiplico una constante A, esta constante A va a ser un factor común para el factor capital y trabajo. Y si están elevadas a alfa y beta, voy a sacar acá la pluma. Esto va a ser igual a A elevado a alfa elevado a alfa más beta. De tal manera de que una empresa que multiplica dos factores K y L, se va a ver incrementado en esta proporción cada uno de estos factores, ¿no? Porque voy a sacar como factor común de K y L alfa más beta. De tal manera que este exponente puede ser mayor, igual o menor a 1 y que me va a determinar el nivel de productividad que va a tener la empresa en el largo plazo. Es decir, si la sumatoria de alfa y beta es igual a 1, voy a tener rendimientos de escala constantes, y si la suma de alfa y beta llega a 1, va a ser, mayor a 1, rendimientos de escala crecientes, y si es menor a 1, rendimientos de escala decreciente. Entonces, aquí se puede ver de que alfa y beta
¿no? Son constantes positivas y puede exhibir cualquier grado de rendimiento a escala. En este caso, yo puedo tener un intervalo, por ejemplo, A va a ser menor a 1 y A va a ser mayor a 0. En ese intervalo voy a tener 3 niveles de rendimiento, como van a ver aquí a continuación. Primero, si yo tengo una función original de este tipo, esta es una función original, inicial. A esta función le multiplico una constante cualquiera, en este caso t. Esta función se va a ver incrementada en esta proporción t, que va a multiplicar a l, y t, que va a multiplicar a k. Como ambos tienen como factor común t, yo puedo factorizar t, pero esa factorización de t está elevado a alfa y beta, que ya vimos anteriormente. Por lo tanto, va a constituir un R, y ese R tiene que ser obviamente mayor a 0, porque una constante elevado a 0 va a ser igual a 1. En consecuencia, el valor que tenga t elevado a r me va a configurar qué tipo de rendimiento va a tener una empresa de la siguiente manera. ¿Cuándo voy a tener rendimientos a escala constantes? Cuando el R, déjeme a ver si están acá, así. Algebraicamente, si el R que acabamos de ver, el R es igual a 1, voy a tener este tipo de rendimientos constantes. Rendimientos de escala crecientes, si este R es mayor a 1. Y decrecientes, si este R es menor a 1. Entonces acá voy a tener 3 tipos de rendimientos de escala, como dice acá, y que conceptualmente se define como está escrito. Una empresa tiene rendimiento a escala constante cuando duplican los factores de producción y la producción también se ve duplicada en la misma proporción. Cuando, por ejemplo, acá al capital y al trabajo le aumento 10% y la producción aumenta en esa proporción 10%, tengo rendimientos constantes. Por otro lado, puedo tener rendimientos crecientes cuando al multiplicar el capital y el trabajo por una constante cualquiera, en este caso 10, la producción se va a incrementar en una proporción mayor, en un 30-40%. Y viceversa, rendimiento de escala decreciente. Cuando mi R es menor a 1, esto significa que un incremento en 10% en el capital y trabajo, la producción se va a incrementar en una proporción menor, 5%. A esto le llamamos rendimiento decreciente, que es el R menor a 1. Gráficamente sería más o menos de esta forma. Constantes, esta distancia siempre va a ser constante, esta que estoy marcando con el puntero. De 0 al punto G, de G a H, de H a J. Crecientes, este es un rendimiento creciente. Cada vez estoy utilizando cantidades similares de producción o incrementos proporcionales y la producción se va incrementando en proporciones mucho mayores y estos son decrecientes. Que aumento capital y trabajo en proporciones altas y la producción se ve incrementada lentamente. Entonces, las empresas y los empresarios buscan operar en el largo plazo porque con estos rendimientos de escala tienden a bajar sus costos. Sus costos se hacen mucho más competitivos para poder obtener el objetivo de todo empresario, que es maximizar el beneficio. Un empresario siempre va a querer operar en el largo plazo porque va a poder modificar su capital, su trabajo, ampliar su infraestructura y eso le va a renovar la tecnología y eso le va a permitir minimizar costos. Y al minimizar costos, obviamente, su rendimiento, rentabilidad va a ser mucho mayor. Bien, esos son los elementos más importantes de la producción
la producción a largo plazo y la recomendación y las recomendaciones de que pueden leer el material, ya está colgado, esta última parte para poder hacer ejercicios la próxima clase. O sea, los conceptos son importantes para ubicarnos en el modelo y a partir del modelo vamos a hacer funciones de producción para poder determinar cálculo numérico a través básicamente de las variables o de los factores de producción. Entonces les pido por favor que se pongan a leer para poder hacer ejercicio la próxima semana. Finalmente quiero que activen su cámara para poder hacer el control de asistencia. Les reitero, este material ya está colgado en la plataforma, pueden bajar para poder leer con más detalle y poder hacer ejercicio en la próxima clase. Un minutito. Los que no tienen cámara, por favor, coloquen que no tienen cámara en el chat. Listo, compañeros, les agradezco. Nos vemos el día lunes para hacer ejercicio. El día lunes ya se va a levantar las clases, parece que van a ser ya presenciales. Hoy día va a salir un comunicado por si acaso. Entonces nos veríamos el día lunes para hacer ejercicio. Que tengan buenas tardes, hasta luego.